Distintas reacciones surgieron ayer luego de la declaración pública del senador Iván Moreira en el marco del caso Penta. En una conferencia de prensa, el parlamentario de la UDI reconoció haber utilizado un mecanismo irregular para financiar su campaña y cuestionó la llamada teoría del empate esgrimida por algunos miembros de su propia colectividad. Ahondamos en este tema, para eso nos acompaña, o vamos a tomar contacto más bien desde Valparaíso. Nos acompaña virtualmente el diputado del PPD, Pepe Out. Gracias por estar con nosotros, diputado. Hola, diputado. Hola, Paola, Sebastián, aquí en vuestra compañía. Diputado, primero, ¿cuáles son sus impresiones respecto a las declaraciones de ayer de Iván Moreira? ¿Cómo las interpreta y qué puede significar en el contexto de esta investigación en términos de las repercusiones políticas? Bueno, me parecen en primer lugar un acto de coraje. Siempre es bueno cuando alguien da la cara por lo que ha hecho, y él ha reconocido irregularidades. Por supuesto, la justicia deberá determinar si son delitos, faltas, errores, como han dicho algunos. La segunda lección que uno saca es que por primera vez en la historia de los últimos 20 años, la UDI flaquea, es decir, se abre una grieta en el discurso corporativo de defensa absoluta de la UDI, de discurso completamente unívoco de todos sus integrantes, porque alguien destacado de ese partido se desmarca de la estrategia seguida por ellos, que es de primero empatar, segundo señalar que todo el mundo hace lo que está sindicado ese partido en particular o un puñado de parlamentarios en particular, violando una ley que existe desde el 2003, porque probablemente este sistema que ha aparecido de financiamiento irregular era natural cuando no existía ley, pero es bastante inexplicable que se haya prolongado en el tiempo a pesar de la ley. Yo tengo dos hipótesis para explicar por qué, a pesar de existir ley, se traspasan recursos de manera irregular a estas candidaturas. Y la hipótesis principal es que la cuota de apoyo a los candidatos está completamente excedida, porque si uno observa las declaraciones de gasto de algunos de los candidatos involucrados, no les cabía más dinero. Si declaraban más dinero, excedían el límite de gasto y por lo tanto la única posibilidad que tenían para gastar más de lo que la ley determina era el financiamiento irregular. Ahora, el financiamiento irregular, existiendo ley, a mi juicio, es soborno. Porque ¿qué razón habría para que una empresa le entregue dinero, además sabiendo de qué empresa se trata? Porque la ley establece que los aportes son reservados, en consecuencia el receptor nunca sabe exactamente quién le entregó, pero en este caso es prístino, transparente, incluso mediando facturas ideológicamente falsas para justificar el ingreso de la empresa. Por lo tanto, lo que hay, a mi juicio, es soborno. Tesis que además se confirma cuando uno conoce correos electrónicos donde se les pide trabajar para impedir que determinada ley camine en determinada dirección. Diputado, hay quienes dicen que dado que el financiamiento fue irregular, también sería irregular entonces, como consecuencia, la elección de determinados parlamentarios, sobre todo en aquellos casos en que fueron elegidos por una cantidad de votos muy menor. ¿Qué le parece a usted esa aseveración? Bueno, es conceptualmente correcto. Hay países donde varios de estos candidatos perderían el escaño porque la ley así lo establece. Lamentablemente, aunque varios hemos planteado eso desde hace bastante tiempo, no establece ninguna condición de pérdida de escaño que no sea estar más de 30 días en el exterior sin permiso constitucional. Es la única razón. Y el delito con pena aflictiva, es decir, si alguien es condenado a más en una pena aflictiva, a más de 3 años y un día, pierde el escaño automáticamente, o cuando asume otra condición, como quienes asumieron ministro. Salvo que fueran condenados a penas aflictivas, la verdad es que la ley les permitirá seguir siendo parlamentarios aún con la vergüenza de haber experimentado soborno. Pero cuando usted habla de soborno, diputado, ¿eso podría meritar una investigación quizás posterior? ¿Alguna investigación distinta a la que hoy día tiene el caso Penta?
Yo creo que sí. Yo creo que el fiscal ha de determinar cuál es la envergadura y las características de los delitos. Yo no soy abogado, pero a mí me parece que una autoridad en el ejercicio de su cargo, sea un subsecretario, sea un parlamentario, no puede bajo ninguna circunstancia recibir dinero. No puede. Diputado, ni siquiera a cambio de un trabajo, pero en este caso no es ni siquiera a cambio de un trabajo. No puede un parlamentario, aun cuando el dinero no haya sido para su campaña, sino para su mejor vivir, no puede un parlamentario, ni una autoridad ministerial, por supuesto, recibir dinero de un interés privado. Eso se aplicaría también... Le está completamente vedado. Eso se aplicaría también en el caso de Ena von Baer, diputado, considerando que el último mail en el que solicitaba dineros a Carlos Eugenio Lavín, según consta en el expediente, es posterior ya a la elección. Bueno, ese mail, entiendo que fue reconocido como tal, revela varios problemas. El primero habla de un aporte de su partido, porque dice que su partido le cooperó, pero 50 millones menos de lo comprometido. Y resulta que en la declaración de gastos de la senadora no hay aporte del partido. Y resulta que en la declaración de la UDI tampoco hay aporte de la UDI a Ena von Baer. Es decir, si hubo aporte, fue ilegal. Ese es el primer problema. El segundo es que en su declaración de gastos, ella está a 3 millones solamente de superar el límite determinado por la ley. Por lo tanto, los 22 millones y medio que aparecen boleteados o facturados a Penta la hacen exceder con mucho el límite impuesto por la ley como gasto de campaña. Pero finalmente, diputado, según usted nos cuenta, el que haya excedido los límites no tiene como consecuencia perder el escaño, entonces daría lo mismo. Quizás una mala señal para las próximas elecciones. Efectivamente, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista electoral, ya expiraron los plazos del CERVEL para ni siquiera pedir devolución del dinero público, en este caso no lo hubo, pero obviamente está la posibilidad de la sede penal, es decir, del castigo penal, no por violar la ley electoral, porque eso no tiene castigos penales, sino por recibir dinero siendo autoridad pública. Y eso está caratulado como soborno. Diputado, concluye la investigación de la comisión sobre la Universidad Arcis. Hay 2 informes, el de mayoría establece que no hubo lucro finalmente. ¿Cómo concluye esta investigación? Teníamos al presidente de la comisión, a Diego Paulsen, conversando con nosotros esta mañana y él decía que finalmente aquí había un obstáculo y hubo un obstáculo a lo largo de toda la comisión para llegar efectivamente a conclusiones más precisas al respecto y que finalmente este fue un informe de carácter político el que emitió la nueva mayoría y no basado en los hechos que se presentaron. No tengo, te confieso, ninguna información, porque no he tenido, me enteré ahora a la mañana, no he leído ninguno de los 2 informes. Ajá. Ni seguí la discusión, solo escuché los testimonios de algunos, Tomás Mulián, Gabriel Salazar, en fin, señalando que habría habido lucro, pero no tengo antecedentes, no fui parte de la comisión, no puedo decirte si efectivamente hubo o no hubo lucro en ese trabajo. Por lo tanto, voy a leer los informes, naturalmente, y si quieres me preguntas después. Bien, gracias, diputado Daut, por gracias, este contacto desde Valparaíso para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Buen día. Chao, chao. Chao.